Esta tarde quiero compartir con ustedes una historia hermosa sobre el cojo, amén, un cojo que fue sanado frente al templo La Hermosa en el libro de Hechos, capítulo 3, versículos 1 en adelante. Nos narra la historia de un hombre que era puesto, amén, todos los días era llevado, amén, a ese templo por la necesidad que tenía de pedir limosna porque estaba discapacitado. No estaba en sus capacidades para caminar, para valerse por sí mismo. Entonces era llevado, era puesto todos los días. Usted se imagina, llevado por la mañana, amén, y luego ir a levantarlo por las tardes, cuando antes de anocheciera, amén. El cojo vivía en una vida rutinaria, amén, como se vive cuando hay parálisis, cuando hay discapacidad física, algo que te está inmovilizando, que no te permite moverte completamente y tienes que depender de otras personas, tienes que depender de alguien más, amén, para poder enfrentar la vida rutinaria, amén, de todos los días, esa rutina que tiene que enfrentar todos los que están discapacitados, amén. Pero aquí hay algo bien lindo que me llama la atención. Pedro y Juan, dos personajes que venían con una gloria que Dios había puesto en ellos en el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, aleluya. Ellos venían con una unción, ellos venían con un amor, con una unidad, amén, porque habían visto ellos, habían sido testigos, amén, habían sido testigos del poder de Dios, lo que se derramó ese día, algo que nunca en su vida lo habían experimentado. Ellos eran unos pescadores, simples pescadores extraídos del vulgo, amén. Eran simples pescadores que remendaban sus redes cuando el Señor se les reveló y se les presentó para llamarlos, amén, para que lo siguieran, amén. Eran dos personajes, pero venían impactados, venían llenos de una gloria sublime que les había sido dada. Esa promesa se había cumplido, lo que el maestro, lo que el rey cuando ascendió y le dijo que se iba a rogar al Padre para que enviara un consolador, amén. Y estad ahí quietos, les dijo, hasta que el día llegue, cuando llegará el Espíritu Santo, y me seréis testigos en todas partes del mundo, amén. Ese día llegó y ellos venían impactados. Ellos no se fueron a acostar a dormir después de haber recibido esa unción. Ellos no se quedaron quietos, amén, a ver la televisión o a leer una revista de deportes o a ver algún partido de fútbol, algún Super Bowl o cualquier presentación de premios ahí, de Óscares en la televisión, o podría haber algún estreno al cine, alguna película nueva, o ir a la tienda, al mall, amén, a pasar el tiempo. Ya recibimos la unción, hoy vamos a disfrutar y vamos a hacernos, amén. No. Ellos iban al templo La Hermosa. Dios los había movido para eso. Porque Dios es perfecto para mover sus piezas. Es como amén. Dios tiene un control absoluto sobre cada movimiento, sobre cada pieza, sobre cada ser humano. Si usted lee la Biblia en los evangelios, usted puede ver cada pieza fue puesta en su lugar, específicamente para que el día y la hora, amén, fuera alabado sea el Señor cuando Él se iba a glorificar, amén, a través de Jesucristo, haciendo esos milagros de sanidad. Aquel endemoniado gadareno no fue una simple casualidad. Aquella tempestad que se levantó en el mar cuando iban, amén, antes de llegar a Gadara, eso no fue casualidad, amén. Esos griegos que llegaron cuando le mandaron a decir a Jesús, mira, hay unos griegos que te buscan, eso no son simples señales. Esos griegos no estaban ahí por casualidad, amén. Eran piezas que Dios había puesto específicas. Ese Simón de Cirene que venía, amén, caminando justamente a la hora de cuando Jesús iba a comenzar a cargar su cruz, amén. Eso no fue casualidad. Dios tiene sus piezas, aleluya. Él tiene sus piezas y las tiene específicamente para el día y la hora, aleluya. Dios sabe cuándo va a actuar y en el momento que va a actuar y a quién va a usar, amén. Pedro y Juan venían llenos del Espíritu Santo, amén, pero no traían dinero, no traían nada para darle a aquel cojo. Curioso, ¿no? Le servían al Dios del oro y de la plata. Pero se recuerda cuando Dios los mandó de dos en dos, les dijo que no se preocuparan por llevar nada. Es que no tenés que preocuparte. No tenés que pensar, no tienes que pensar a llenar las arcas, amén, las cuentas a que rebalsen de millones de dólares. No tienes que buscar hacer una mansión, comprarte una mansión en Hollywood, amén. No necesitas de eso. Eso te va a hacer estorbo a la hora de
amén, cuando nos toque partir, amén, va a ser un problema. Se van a pelear por todo eso material, amén. Y por eso el Señor les dio a entender a los discípulos que no se preocuparan ni por llevar tus calzados. No, si tenés unos Nike, no, ya con eso es suficiente. O tenés unas tus sandalias, amén, con eso es suficiente. El Señor les hizo ver eso. Amén, porque no era necesario, eso les iba a estorbar. ¿Por qué? Porque en el ministerio, cuando Dios te pone en el ministerio, amén, Él va a suplir. Allá adelante Él va a suplir. Él va a poner una viuda para que te alimente, amén. Él va a enviar cuervos para que te lleven comida. Amén. Él va a usar ángeles para llevarte agua, para alimentarte, para darte nuevas fuerzas. Amén. Eso de estar tratando de buscar lo que no tenemos lo que nos va a hacer, nos va a perjudicar o nos va a estorbar en el camino, eso no es muy razonable, no es muy lógico, no es muy sabio. Amén. Entonces estos dos tipos no traían nada para darle al cojo. Amén. Una vergüenza aparentemente, porque no tenían nada que darle. El cojo los miró, dice que puso la mirada sobre ellos porque sabía que no eran esos dos no eran cualquier persona. Él todos los días estaba acostumbrado y él sabía cuál era el movimiento que había ahí. Él sabía cómo se movía el agua en ese momento. Amén. Él sabía cómo se movía lo rutinario ahí, de los que entraban y salían. Ya se imagina, aquellos religiosos entraban ahí. Algunos también le tiraban desde lejos, le tiraban así la moneda. Amén. No sé, amén, con qué, una forma despectiva, me imagino, porque así eran ellos, religiosos, así bien. Cuando miraban al cojo, pues nada, toma, le aventaban pero esto, cuando vio a estos dos, aleluya, la mirada cambió de ese cojo. Esa mirada cambió, amén. Es una mirada que les puso, amén. El Señor puso esa mirada para que ese cojo reaccionara y se enfocara en esos dos que venían caminando ahí, aleluya. Ahí venía la unción, ahí venía el milagro, ahí venía lo que iba a cambiar y transformar la rutina de ese cojo, la miseria de ese cojo, amén. Porque el cojo no necesitaba en sí limosna, el cojo necesitaba un milagro de sanidad, y el Señor no necesitaba. El Señor sabe que tenía que manifestarse, y por eso puso esa pieza ahí específica, la puso en el lugar correcto, a la hora correcta. No fue un accidente, amén, no fue una tragedia que se pudo haber evitado, no, fue un milagro que estaba establecido, que a la hora y el día, amén, a la hora novena, a las 3 de la tarde, posiblemente a la hora de la oración, antes de que Pedro y Juan entraran, amén, a adorar al Señor en el templo, tenían esa encomienda primero, e hicieron el milagro a través del nombre de Jesús, y ese cojo recibió sanidad, porque le dijo Pedro: no tengo oro ni plata, aleluya, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Levántate y anda, aleluya. Eso es lo que el Señor hace, amén, a través de sus hijos. Los milagros que quizás hoy no vemos, pero se manifiestan. Amén. El Señor sigue sanando cojos. El Señor sigue levantando paralíticos. El Señor sigue cambiando la miseria de una limosna a un milagro poderoso, amén, de sanidad en tu vida. Hoy puede ser el milagro que estás esperando. Hoy puede ser que llegue el Señor, amén, a hacer tu milagro. Y puede usar cualquier instrumento para darte ese milagro que estás esperando. Hoy puedes también recibir una palabra poderosa a través del siervo, la sierva que el Señor use, amén, para hablarte a tu corazón. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día del milagro. Recibe a Cristo en esta tarde. Recibe a ese poderoso de Israel que transformó la miseria del cojo, amén, la transformó en un milagro, la transformó en una oportunidad, amén, de ser sano, de ser libre. Y el cojo recibió ese milagro poderoso, amén, porque así es el Señor de hermoso, así es el Señor de bueno, amén. Esta tarde oramos para que Dios ponga convicción en tu corazón y que Dios permita que esta tarde puedas recibir tu milagro. En el nombre de Jesús lo declaramos, amén y amén.